Le vamos a dar la palabra a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, iniciando las audiencias del día de hoy. Muchas gracias, presidenta. 10 minutos, ¿no? Bueno, por su intermedio saludo a todos los presentes, saludo a la ministra de Educación, al señor subsecretario. Más allá de las diferencias que tenemos, hemos tenido siempre una cordial relación y eso nosotros lo valoramos. Saludo a los miembros de la comisión, saludo a los compañeros de trabajo nuestros, asistentes de la educación que están presentes. Me acompañan el secretario general del colegio, don Darío Vázquez, el colega Guido Reyes, que es vicepresidente, y el colega Abner Castillo, que es el tesorero. Bueno, comienzo. Con fecha 20 de septiembre el gobierno ingresa el proyecto comunicacionalmente denominado Aula Segura. Se trata supuestamente de una respuesta frente a la creciente violencia existente en los colegios. Junto con el ingreso del proyecto, recordemos, comenzaron a circular profusamente videos de hechos de violencia acontecidos en 5 colegios de la comuna de Santiago. Queremos ser muy claros en esto. El tema de las serias perturbaciones a la convivencia escolar y en particular de agresiones a docentes y asistentes de educación es un tema que como colegio de profesores venimos denunciando hace tiempo. Prueba de ello es que forma parte de nuestro petitorio, la señora ministra recién lo ha mencionado, efectivamente presentado el 9 de abril al Mineduc en la mesa de negociación instalada en ese mes. Así como también fue nuestro principal tema planteado al nuevo superintendente de educación, ya no tan nuevo a esta altura, pero en ese tiempo nuevo, señor Izquierdo, en la primera reunión que sostuvimos con él, también en el mes de abril. También debo mencionar que en reunión del 25 de junio con el alcalde de Santiago y toda la plana mayor del DEM de esa comuna, junto con el presidente regional metropolitano y la presidenta comunal de Santiago, expusimos el grave problema de convivencia y violencia que se estaba gestando en algunos liceos de la comuna y los conminamos a tomar medidas preventivas para que el conflicto no siguiera escalando. Durante este año hemos tenido casos que han tenido un impacto mediático fuerte, como el caso de la colega Cartagena, que se ha citado acá, que fue agredida a la salida de su establecimiento por una pareja de apoderados. Otro caso de un colega en Chimbarongo, agredido con una silla en la cabeza, delante de sus alumnos en el comedor cuando estaba almorzando con sus estudiantes de quinto básico. Pensemos en el impacto de nuestro colega, pero también en el impacto de esos niños que fueron testigos de esa situación. Un hecho gravísimo. Que por lo demás el colega Guido Reyes, acá presente, ha estado siguiendo el tema, no ha perseverado en fiscalía, no ha tenido apoyo tampoco de la mutual de seguridad correspondiente, que ni siquiera le dio la licencia médica laboral, hubo que hacer después presiones y gestiones, después de varios días. Una colega en Los Lagos que fue acosada brutal y calumniosamente por las redes sociales por un grupo apoderado al punto de afectar gravemente su salud. O el caso de una colega en Conchalí, hace unos años, fue duramente golpeada por una apoderada, nunca más volvió a hacer clase esa colega, porque no quedó en condiciones psicológicas para poder hacerlo. Síndrome angustioso sufre hasta el día de hoy. Pero veamos algunas cifras oficiales que pueden ilustrarnos sobre el problema de la violencia y agresiones a docentes que está en la presentación. Estos son datos de la propia Superintendencia de Educación, Dependencia Administrativa de Agresiones. Ojo con esto, nos interesa recalcar este asunto. Todas las imágenes comunicacionales las muestras comunicacionales en la prensa siempre muestran colegios públicos, colegios municipales como lugares donde ocurren los hechos de violencia. Raramente se muestra un colegio particular subvencionado, pero veamos las denuncias. La mayoría son de colegios particulares subvencionados, datos de la propia superintendencia. 1.113 docentes han reportado y denunciado ser víctimas de maltrato en los últimos 4 años. Y las denuncias, 457 particulares subvencionados, 363 colegios municipales. Hay más agresiones y denuncias de agresiones a docentes de colegios particulares subvencionados. También las hay en los particulares pagados, pareciera que no, también hay. Y si miramos la proporción, es incluso un poco más alta. Los colegios particulares pagados representan el 7% de la matrícula, y sin embargo ahí es más del 7%. Aquí está la curva de aumento de denuncias, como vemos va al alza, y nosotros siempre que mostramos estas cifras insistimos en que a nuestro entender esta cifra está muy subvaluada, porque no se llega a denunciar la mayor parte de las denuncias.
Nosotros ahora estamos instruyendo a nuestros colegas que todo hecho de violencia debe denunciarse para que empiece a aparecer con más fuerza en las estadísticas, pero esto está recién empezando a ocurrir. Probablemente en el año 2018 vamos a tener un aumento mayor producto de esto que estamos nosotros mismos intencionando. Y ahí tenemos por dependencia administrativa. Como vemos, ha crecido más en los sistemas particular subvencionados. Y el maltrato de apoderados docentes, el anterior era de estudiantes, el maltrato de apoderados a docentes, vemos que es significativamente más alto en el caso del sistema particular subvencionado. Este hecho no es menor y lo quiero reiterar, porque lo que muestra, digamos, los medios, lo que se muestra desde una cierta operación comunicacional podría parecer a veces, es como que la violencia está únicamente en los colegios públicos. Bueno, ahí este es un estudio nuestro, que lo estamos terminando de procesar, es un estudio bastante completo, una encuesta realizada a cerca de 9.000 docentes del país, que estamos haciendo en nuestro equipo de profesionales de nuestro colegio, en donde se muestra los distintos tipos de violencia. Como vemos, la física, el 71% reporta que no ha tenido agresiones físicas, pero eso nos da a la inversa, que casi un tercio de los docentes reporta haber recibido agresiones físicas, que podría obviamente considerarse la más grave. Psicológica, el 27% no ha recibido, es decir, casi 2/3, perdón, casi 3/4, sí ha recibido. Acoso laboral, 47% ha recibido algún tipo de acoso laboral, y acoso sexual, un 3% ha recibido acoso sexual de los docentes del país. Reportan ese tipo de situaciones, que también yo creo que está bastante subvaluado como dato. Como vemos, la línea verde es la de apoderados, y el maltrato psicológico y verbal es fuerte entre apoderados y estudiantes contra docentes. Me da por marcar ahí. ¿Sí? Ahí está por tipo de apoderado, alumnos, colegas docentes o directivos sostenedores o ninguna. Obviamente, por ejemplo, en acoso laboral el mayor peso está sobre sus jefes y eventualmente sus propios colegas. Y así, también en la psicológica. Aquí se evidencia un problema que muestra que esto es bastante más integral que lo que aparece en los medios. Yo quiero seguir destacando aquello. Está muy sesgada la muestra, lo que comunicacionalmente se ha instalado. Estos datos, insisto, nosotros estamos por dar a conocer públicamente. Obviamente se lo vamos a enviar a todos los organismos correspondientes y lo vamos a hacer público, un estudio bastante completo de la realidad docente que estamos culminando. Estamos en la etapa de ordenamiento de datos. Ya está culminada la encuesta misma. Ahí está el tema por regiones. También se puede hacer un desglose, pero en honor al tiempo lo podemos ir saltando. 172 comunas de las 343 reportan maltrato a docentes. Yo quiero señalar que nosotros hemos identificado que muchos sostenedores intentan que las denuncias no se hagan, y de hecho lo logran en muchos casos. 27 de las 172 concentran un poco más del 50% de los casos de maltrato, y mayoritariamente más del 50% de esas 27 corresponden a la región metropolitana. Después ya está un dato más desglosado, lo vamos a dejar esto. Y este tema no es menor, ¿eh? A propósito de intentar darle una mirada más integral al problema y no únicamente punitivo. 134.000 millones de pesos que no se han usado en los planes de mejoramiento educativo, que incluye convivencia escolar. Hay 134.000 millones de pesos disponibles que podrían ser planes de mejoramiento respecto de la convivencia que no se ocupen, y ahí está por comunas. Miren Santiago, que ha estado tan presente, digamos, en el tema. 6.088 millones no gastados. Esto no es solo municipal, pero hay un número importante de recursos no gastados. No se gastan, están disponibles para equipos multidisciplinarios, para apoyo psicológico y hasta psiquiátrico eventualmente que podría haber, para actitudes, programas preventivos, etcétera. Porque va con desfase las rendiciones y los datos que están a la vista para poder procesarlo. Pero la tendencia se muestra, claro. Sí, terminó. Sigo con la presentación.
Por supuesto están los casos que han acontecido en algunos liceos de la Comuna de Santiago, los llamados casos de los overoles blancos. Ciertamente estos son hechos gravísimos, nadie puede minimizarlos ni justificarlos, en esto queremos ser muy claros. Mis colegas y trabajadores de esos liceos han vivido momentos angustiantes. Ser rociados con benzina y amenazados con prenderles fuego es un hecho delictual inaceptable. Eso, estamos en una clara actitud de repudio a esas acciones. Esta cosa que se instala como que los que no estamos incondicionalmente apoyando el proyecto Aula Segura, como fue presentado originalmente, como que somos aval de la violencia, es un insulto inaceptable que se ha presentado por parte de algunos. Sufrir amenazas con fierros, no poder hacer clases normales por semana, son solo algunas expresiones de esa brutal violencia que han sufrido mis colegas. Ciertamente merece nuestro repudio, como también ha sido rechazado por los dirigentes estudiantiles de esos colegios. No se destaca mucho aquello. Pero quiero señalar que se trata de 8 colegios de la Comuna de Santiago, y en Chile existen 12.114 colegios. La proporción de lo que se muestra con tan reiteradamente en los medios es el 0.06% del total de los colegios del país. Mis colegas de esos colegios han venido planteando desde hace mucho tiempo esta grave problemática y lo fueron exponiendo reiteradamente a las jefaturas. ¿Qué se hizo para atender el problema? ¿Acaso se establecieron programas preventivos? ¿Se contrataron equipos multidisciplinarios que permitieran trabajar integralmente esos casos? ¿Se brindó apoyo profesional a los miembros de la comunidad afectados en su integridad física y psíquica? ¿Se logró esclarecer sobre la causa y origen de estas situaciones? Nada de ello ocurrió. Por otra parte, el repudiar los hechos de violencia irracional acontecida en estos 8 colegios no nos impide comprender que tanta violencia no cae desde otro planeta como un hecho fortuito. Esa brutal violencia se incuba, crece, encuentra un caldo de cultivo en determinadas condiciones. Estas pueden ser muchas y es algo que requiere ser estudiado y comprendido. La sola represión o punición no va a resolver el fondo del problema. Eso es entendible por cualquier persona con una formación básica en las ciencias sociales. Yo pregunto a los autores de este proyecto, ¿no les parece importante preguntarse cómo es que se ha llegado a esos niveles de violencia en nuestros colegios? ¿No les parece que es un síntoma que muestra el fracaso de este sistema educacional? ¿No les hace sentido al menos cuestionar si un modelo individualista, competitivo y segregador como el nuestro no sea en sí mismo un factor de generación de violencia? El proyecto original de Aula Segura se trataba de un artículo único que, más allá de la retórica en su fundamentación, en los hechos se remitía a acelerar los plazos de expulsión. Eso era todo. ¿Es esa la solución al problema creciente y alarmante de violencia en los colegios? Hace un par de semanas la ministra de Educación envió un mail masivo a mis colegas que trabajan en el sistema escolar y señalaba, comillas, siguiendo en la línea de lo anterior, como ministerio hemos visto con muchísima preocupación lo que ha venido sucediendo durante el último tiempo en materia de violencia en las escuelas de nuestro país. Hemos mantenido un diálogo fluido con directores, profesores, padres y apoderados en las escuelas implicadas en estos hechos de gravedad extrema y nos han manifestado sentimientos de impotencia y preocupación por la escasez de herramientas disponibles para entregar niveles mínimos de seguridad a la comunidad educativa en estos casos. El proyecto de ley Aula Segura, anunciado en conjunto con el presidente Sebastián Piñera, recoge esta preocupación, cierre comillas. ¿Es real que el proyecto original de Aula Segura abordaba los hechos de violencia que venían sucediendo en las escuelas de nuestro país? ¿Aplicaría ese proyecto como estaba originalmente para los ejemplos de casos de graves agresiones a docentes que he citado anteriormente? No aplicaba. No aplicaba para nuestra colega Cartagena, no aplicaba para el docente agredido en Chimbarongo, no aplicaba para el caso que cité de Conchalí, no aplicaba ni siquiera para el caso del video de los incidentes de Limba presentado por el alcalde de Santiago y que tanta difusión mediática tuvo en esos días. No aplicaba. No aplicaba el proyecto original al 99% de los casos de agresiones que hemos venido denunciando. Así es que el proyecto después tuvo cambios, sí. Se me corrió. Por otra parte, la desmesurada operación comunicacional que ha acompañado toda la tramitación de este proyecto nos hace pensar que por momentos estamos más en presencia de un gallito político, más que de una genuina preocupación por abordar el problema de violencia en los colegios.
Preguntamos, ¿es correcto que se pretenda que sea únicamente los directores y consejos de profesores quienes resuelvan vía una mala ley asuntos que revisten más bien un carácter policial y judicial? Nosotros nos hacemos esa pregunta, nos hemos hecho esa pregunta. Temas que son de seguridad, actos delictivos, situaciones de ese tipo. ¿Son los directores y consejos de profesores los llamados a resolver actos delictuales? Sigo con preguntas. ¿Es serio que justo el día que la Comisión de Constitución declara inconstitucional el proyecto, el alcalde de Santiago libere las imágenes de incidentes en el INBA que habían ocurrido 2 semanas antes? ¿Por qué no se hizo pública esas imágenes el día que ocurrieron y no cuando convenía políticamente? Son preguntas que nosotros nos hacemos genuinamente, no por hacer un gallito con nadie, sino que por tratar de darle profundidad al análisis. Nosotros decimos que el problema es demasiado grave y serio como para que se aborde con superficialidad y con cálculo político menor. Como actores directamente afectados por el problema, exigimos que este se trate con seriedad y con la profundidad que amerita. Sabemos que el proyecto tuvo modificaciones en su tramitación en el Senado. Reconocemos que esos cambios le dieron una leve mejoría. Pero hablamos de una mejoría a partir de un proyecto muy pobre y muy malo. La pregunta entonces es, ¿esos cambios introducidos son suficientes como para que esta normativa aborde de verdad el grave problema de la mala convivencia escolar? ¿Qué dice el proyecto respecto de las carencias de equipos multidisciplinarios efectivos en las escuelas? Muy poco. ¿Qué dice el proyecto respecto de obligar a los sostenedores de perseguir judicialmente a los apoderados agresores de docentes y asistentes? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de asegurar el buen uso de recursos y su aplicación en planes efectivos de buena convivencia escolar? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de generar una escuela más democrática como condición probada por toda la evidencia para el mejoramiento de la convivencia? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de asegurar apoyo psicológico y médico para la plena rehabilitación del docente o trabajador agredido? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de establecer con mayor rigurosidad la obligación de los padres de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos? Nada. Si tomamos por real los dichos de las autoridades de que les preocupan las situaciones de violencia en las escuelas de todo el país, es necesario precisar que si este proyecto, a pesar de los cambios, sigue centrado únicamente en el aspecto, o fundamentalmente en el aspecto punitivo y sancionatorio, pero que no aborda las causas y origen del problema, va a ser insuficiente. En tal sentido, son mucho más completos los proyectos de iniciativa parlamentaria presentados por la diputada Vallejo y Venegas. Nosotros hemos tomado conocimiento de ello, lo hemos conversado con los parlamentarios. Nos parece que si esos proyectos se integran y se abordan desde ahí un enfoque multifactorial del problema, podríamos tener un avance mucho más significativo. Pero más allá de los aspectos legislativos y sistémicos, un primer paso fundamental es reponer la autoridad de los profesores. Esa autoridad que no es lo mismo que poder. No estamos hablando de la autoridad en el sentido únicamente de mayor capacidad de sanciones o esa restringida mirada que se le está dando al problema. Hablamos primeramente, cuando hablamos de reponer la autoridad docente, hablamos primeramente de las autoridades educacionales, las mismas que por años han dado erradas señales denostando el trabajo docente y estableciendo una batería de evaluaciones y controles que solo denotan degradación y desconfianza. Necesitamos que los apoderados dejen de considerarnos unos prestadores de servicio y ellos considerarse clientes del colegio. La educación no puede concebirse de esa manera y así se ha concebido en Chile por décadas, con esa lógica de mercado tan brutalmente instalada. Necesitamos que la educación deje de ser simplemente estandarización, como ha sido por años. La brutal estandarización que ha convertido a nuestros niños y jóvenes en un número, en un índice SIMSE o PSU, y a nosotros como docentes en adiestradores para generar esos rendimientos. Esa brutal estandarización que se monta sobre la lógica de premiar a unos pocos ganadores y marginar a los muchos perdedores. Esa lógica que no otorga valoración alguna cuando nosotros como docentes dedicamos tiempo a las carencias afectivas o sociales de nuestros estudiantes, porque eso no tiene ponderación en los instrumentos de evaluación del sistema. Son considerados pérdida de tiempo. Todos esos temas tienen relación con lo que estamos hablando de convivencia. Es necesario mirar la profundidad del problema. La educación estandarizada convierte a nuestros estudiantes en un número. Y claro, una muy mala forma de expresar el rechazo a aquello es la violencia. Por cierto, pésima forma, que repudiamos.
No validamos la violencia como modo de protestar, ni como modo de expresarse, ni de manifestar descontento. Pero hay un descontento a la base en toda la comunidad escolar, que se ha reportado muy bien durante el debate en el Senado por diversos especialistas y seguramente se va a reportar aquí en el debate también en la Cámara de Diputados. Hay un malestar generalizado en este sistema escolar que nos convierte a todos en un número, en índices. Esos son también factores causales de violencia. Para cerrar, una reflexión más amplia sobre el problema de la violencia en la sociedad chilena. No solo los docentes la sufrimos, también los trabajadores de la salud, los bomberos, los jueces, los fiscales. La observamos en los estadios deportivos, la vemos en las esquinas donde cualquier problema menor entre conductores puede gatillar un grave problema de violencia. La vemos al interior de las casas, en las fiestas, en el metro, arriba de los microbuses. La violencia en todas partes crece y crece cada día. ¿No nos vamos a preguntar alguna vez qué está pasando con nuestra sociedad, que la violencia crece y crece? ¿No nos vamos a preguntar si acaso el modelo de vida que se nos ha impuesto con su carácter competitivo, individualista, egoísta, un modelo deshumanizado, depredador, donde también se depreda a las personas, ¿no nos vamos a preguntar acerca de eso? A las escuelas llega la violencia en la sociedad y es necesario protegernos. Nosotros exigimos protección para nuestros colegas y hemos planteado al Ministerio de Educación en la mesa de negociación sobre este problema y hemos entregado propuestas sobre algunas medidas inmediatas que habría que tomar para proteger a nuestros colegas y a nuestros compañeros de trabajo que están sufriendo cada día la angustia de estas agresiones, que la mayoría de ellas queda en la impunidad. Estas agresiones que no salen en la TV, esas que son diarias, esas que están también en las escuelas particulares y no solo en las municipales como se muestra mañosamente. Pero tenemos claro que esas son medidas paliativas necesarias, pero que no abordan el problema de fondo ni solucionan el asunto de raíz. Y respecto a este asunto, no deja de llamarnos la atención cómo las autoridades educacionales han omitido absolutamente este aspecto esencial del problema. Durante semanas hemos escuchado a una ministra de Educación y otras autoridades que más parecen autoridades del campo de la seguridad que educacional. ¿No nos llama la atención que en todo este debate no se ha realizado una sola mención sobre las causas de este gravísimo problema? ¿No le interesa a las autoridades educacionales intentar profundizar en las causas y no quedarse solo en la represión de sus efectos? A nuestras autoridades educacionales le escuchamos permanentemente conceptos en este debate como sanciones, expulsiones, castigos, suspensiones, medidas cautelares, etcétera. Nos gustaría también escucharlo referirse a conceptos como comunidad, escuela democrática, integración, solidaridad, apoyo, afectividad, integralidad, igualdad, acogida. Presidenta, una interrupción, solo una interrupción. Tenemos más invitados hoy día, ¿no? Tenemos más invitados. Y están presentes, ¿cierto? Sí. No, ya le avisé al presidente que tenía un tiempo, pero... Ya, sí, tenemos más invitados, pero Mario, si tenemos un minuto, ¿puedes terminar? ¿En un minuto? ¿Sí? ¿Será que podremos resolver la violencia con más violencia? Esto que está ocurriendo en los consultorios, en los estadios de fútbol, en la esquina, en el metro, en las fiestas, en las casas, ¿no es acaso la sintomatología de una sociedad que se está enfermando? ¿No nos vamos a preguntar sobre eso o solo vamos a acelerar los plazos de expulsión como única medida? Tan pobre es la respuesta institucional que somos capaces de dar como país frente a una situación tan grave y tan trascendente como los que estamos describiendo. Nosotros interpelamos como educadores a que seamos capaces de mirar al fondo del problema y no solo soluciones efectistas y fáciles. Queremos respuestas de fondo y que abordemos el problema en serio. Estamos disponibles para abordar eso. ¿No será tiempo de mirar un poco en nuestro interior y observar ese malestar que crece y que nos va asfixiando cada vez más? Tal vez si escuchamos ese malestar en nosotros mismos podremos entender el malestar de los demás. Si comprendemos que lo que le pasa al otro es similar a lo que me pasa a mí, pudiera ser que caigamos en cuenta que tenemos mucho en común y que el otro ya no sea mi enemigo ni un competidor al que debo sacar de mi camino. Tal vez, disculpen, estoy cerrando, si me he excedido en mis reflexiones, es probable que sean completamente fuera de lugar. Tal vez nadie se interese en escuchar la modesta voz de un profesor que ha tenido la desubicación de intentar poner otra mirada. Pero es inevitable, no somos policías, fiscales ni jueces, somos educadores. No podemos dejar de lado nuestra esencia. Muchas gracias, Presidenta.